el representante Hugo Archila. Sí es importante que escuchemos, directora. Usted está asumiendo una responsabilidad gigante, para mí la más grande y la más importante del país. Y aquí es donde vamos a ver la voluntad, y en cabeza suya está en hacer honrar la palabra del señor presidente Petro, de llegar donde nunca o prácticamente casi no se llega, y por eso voy a mostrar unas cifras para que se dé cuenta cómo se ha venido manejando siempre, y una deuda histórica que han tenido todos los gobiernos con la Orinoquía. Yo represento al departamento del Casanare, Partido Liberal, un departamento que en el 2010 tenía 295.000 habitantes, pero ha tenido un crecimiento gigantesco. En los últimos 6 años ha crecido 4 veces más que el resto del país. En la actualidad tenemos en el último censo 435.000 habitantes y más de 20.000 migrantes en el departamento de Casanare. Pero cuando vamos a ver la realidad ahorita, vamos a ver la falencia en la selección de los operadores. Es muy bonito contratar y manejar cifras millonarias desde aquí, desde la capital, cuando no sabemos no sentimos ni vivimos lo de las regiones. No es lo mismo en Chocó, no es lo mismo en territorios alejados de nuestros departamentos, de contratar una camioneta, pero hay territorios que no se puede llegar en invierno. Resguardo indígena de Cañamochuelo, más de 14 comunidades, mundos diferentes en cada uno, pero difícil llegar por temporadas. Siempre tengo que tocarlo, la excesiva centralización. Y así son todas las entidades, falta de personal y falta, porque ningún recurso va a ser suficiente, y más para este tema tan importante como es la niñez. No son 2.000 sino 6.000 personas que hacen falta para poder suplir la planta de personal en esta entidad. Más de 450.000 millones, pero para esta región no alcanzaron los 37.000 millones de pesos, de los más de 400 convenios, solamente 36 o 37 fueron para esta región, 10 departamentos, 98 municipios, más de 3 millones de habitantes, que origina la gran mayoría de riqueza del Producto Interno del país, pero para recogerlo, pero no para invertirlo. Y ese es el gran reto que tiene usted, directora, el gran reto que tiene el presidente Petro, y honrar y cumplir la palabra. Mire el ejemplo que les voy a mostrar, pero va a ser un comparativo que es odioso, pero hay que hacerlo. Casanare y Quindío. Pero cuando vamos a ver el presupuesto, Casanare tiene solamente 50.678 millones y Quindío tiene 62.933 millones. Yo quiero que así como tienen la fórmula mágica en el Ministerio de Hacienda para asignar los presupuestos, como en el DPS, pues sucede lo mismo. Usted que tiene 17 años, 11 meses de experiencia, de los cuales su gran mayoría en control interno, nos ayuda a ver qué está pasando ahí. ¿Cuáles son los mecanismos para asignar eso? Número de representantes o senadores. Y aquí es donde entra el gobierno, el señor presidente Petro, a honrar lo que manifestó en campaña y que lleguemos donde realmente nunca termina llegando. Y no solamente en este caso, pasa en salud. Este fue un pantallazo del informe de 106 folios que nos hicieron a llegar por parte de ustedes, los cuales estudiamos muy juiciosos. Tratamos de resumir lo máximo, 4 servicios para el año 2022. No fue su asignación, señora directora, con 1.854.000 cupos en estas 4 modalidades de atención. Pero aquí vuelvo y resalto esto. De la proyección estimada para estos cupos, 1.854.000, la región de la Orinoquía, tan solo se le asignó 5.81%. Y vamos a ver el departamento de Casanare, solamente el 1.12%. Y vuelvo y pregunto, ¿cuál es la fórmula mágica? ¿Cómo se asigna? Y la invitación es para que esto se haga de cara al país. O si no, va a terminar siendo un gobierno más como los que han pasado. Es el tema más importante para mí, la niñez, niñas, niños y adolescentes, el futuro de nosotros. Mostrar un tema muy importante, adolescencia y juventud para la vigencia 2022. Un monto asignado de 130.000 millones que se proyectó para impactar a 190.000 jóvenes. Pero hasta cuando pudimos obtener la información, hasta hace 2 meses, solamente teníamos un avance del 44%. Nos pegamos todos de la mal llamada Colombia profunda, pero para solo discursos, para sensibilizar, pero cuando vemos, pues cada representante entendible va a pelear por su departamento. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. Yo sé, directora, que usted le dice a todos los alcaldes del país un terreno para un sacudete. Todos los alcaldes del país van a tener cómo va a ser esa selección. Y hay un tema que se tocó muy por encimita dentro de este informe, de estos 106 folios que nos hicieron a llegar. Población migrante. Hablo por Yopal, población migrante en condición de calle. Tienen 3, 1, condición de calle, niños y migrantes. Vemos más de 60
indígenas del vecino país, Venezuela, deambulando por el departamento y se turnan porque son enviados. Padres que mantienen alicorados y respetando a sus hijos, a la sociedad, y no se dice qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar esta situación. Más de 20.000 migrantes tiene el departamento de Casanare. Muchos de estos niños los tienen en los semáforos vendiendo cosas, limpiando vidrios. ¿Qué vamos a hacer con estos niños que no tienen la culpa de una situación que pasó en su momento en su país? Pero ahí vuelvo a remitirme al resguardo indígena de Cañomochuelo, compuesto por 14 resguardos, 14 mundos diferentes. Hay gran tema de abuso sexual. ¿Qué vamos a hacer con estos indígenas que los alimentos se los llevan desde los municipios con una tabla nutricional que no corresponde a los alimentos que ellos consumen? Cuando fui secretario de gobierno y que me tocó asumir la emergencia migratoria y ser gerente COVID, nos llegaron casi 5.000 mercados, de los cuales la gran mayoría fueron vendidos o votados porque no concordaba la tabla nutricional de nosotros con la que ellos tenían en su momento. ¿Por qué no les podemos adquirir los alimentos en sus propios resguardos indígenas para que realmente se alimenten como debe ser? Les solicito muy respetuosamente tenga muy presente este resguardo indígena de Cañomochuelo, en el departamento de Casanare. En cuanto a la pregunta 3, nos cae a Arauca y a Casanare. Estos departamentos solamente le corresponde el 3% del presupuesto de esta entidad. Y vamos a ver, pero sí sale el petróleo, sí sale el aceite, sí está el ganado, sí está el arroz y la poca competitividad porque la Orinoquía está de penúltimo. Estamos a 10 décimas de ser el último en competitividad en Colombia. Así estamos porque así siempre ha sido tratado y es la deuda de los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer con el COMPES 4040 del 2021 que se hizo con los jóvenes de Colombia, amigo Mondragón? Nos hicimos un compromiso con ellos y que de 3 capítulos que tiene este COMPES, el primero en la actividad llevamos 89 con un avance del 65%, en el segundo capítulo actividades 42 tenemos un avance del 27% y en el capítulo tercero 15 actividades tenemos un avance del 8%. ¿Qué tiene pensado el gobierno? Si vamos a seguir, vamos a responder el compromiso que tenemos con los jóvenes de Colombia. ¿Y cómo va a ser? Y que ojalá que esta región, Amazonía, Orinoquía y Casanare podamos contar, porque aquí de los 50 que mencionó, solamente 5 corresponde a esta región. 5 nada más, pero siempre tenemos que enfocarnos a los que no han llegado. Y bueno, en cuanto a la pregunta número 5, es las quejas, porque recuerden que muchas veces la operación la tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero estos lugares donde se encuentran prestando los servicios, muchas veces son de las entidades territoriales, de las alcaldías. Y vamos a ver, tengo una denuncia de deudores, tengo muchísimas en el estado que se encuentran, yo creo que usted ya lo manifestó ahí, es consciente, no hay que tapar el sol con una mano, pero ahí están los resultados. Quería mostrarle la realidad y que honren la palabra del señor presidente, que hay una expectativa grande y yo sé que nos va a cumplir, y miren estos territorios. Muchas gracias.